Qué buena canción la última que estamos cantando. Es como si fuera el lema de estas reflexiones que estamos teniendo, que se llaman las salvaciones de Dios. Y quisiera invitarles a leer en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 3, y vamos a ver a un fabricante. Después de leer le voy a decir fabricante de qué era, Nicodemo. La naturaleza nos forma, el pecado nos deforma, la educación nos informa, las cárceles, entre comillas, nos reforman, pero solo Jesucristo nos transforma. Así que no es corregir ni modificar al hombre, es regenerar al hombre. Y justamente en el inicio del Evangelio de Juan es el primer diálogo extenso que está en este Evangelio, que es el último que se escribió, y con el propósito de testificar de la fe salvadora y proclamar con todas las letras el nuevo nacimiento. Justamente el Señor se lo va a plantear a alguien que tenía muchas inquietudes, y le dice así el texto: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, un maestro hablándole a otro maestro. Ahí estamos, lo vemos en primera situación, que está desubicado Nicodemo, porque llegaba hasta ahí su fe. ¿Qué tú haces si no está Dios con él? Respondió Jesús y le dijo, y ahora vamos a ver que lo que le va a plantear en 3 oportunidades es acerca del nuevo nacimiento. Bueno, la expresión, que es muy antigua, de cierto te digo, o sea, te voy a declarar algo muy importante, que el que no naciere de nuevo, el nuevo nacimiento, no puede entrar en el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Allí la palabra ver, que es un verbo muy común en el griego y en nuestro castellano, pero el griego tiene muchísimas acepciones, hay 21 maneras de decir ver. Y dice, ¿por qué? ¿Cuál es acá de todas? Porque en castellano no la podemos distinguir. Este no es un ver casual, este no es un ver circunstancial, este es ver con el entendimiento, o sea que se podría traducir con comprender. Y podría leer, si no tenés el nuevo nacimiento, verso 3, Nicodemo, no podés comprender el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno donde Jesús es el rey y quería ser implantado en el corazón de las personas. Estaba iniciándose. Dice, Nicodemo le dijo, y acá vemos que no entendió nada: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Segunda pregunta, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro, el hombre a lo mejor ya en ese tiempo se vivía muy poco, así que posiblemente su madre no vivía. Respondió Jesús, y le vuelvo a insistir, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, y ahora agrega algo más. Acá él está hablando de un nacimiento que tiene que ver con agua y del espíritu. En el caso de nacimiento físico tiene que ver con agua, porque está el líquido amniótico en el vientre de la mujer. Pero aquí le plantea que tiene que ser del espíritu. Así que aquí tenemos 2 herramientas importantes y podemos preguntarnos qué se refería Jesús con agua y con espíritu. Bueno, el agua se refiere a la palabra de Dios y el espíritu del espíritu de Dios. Y tienen que conjugarse las 2 cosas. La palabra predicada, el mensaje de la cruz y el Espíritu Santo que ha permitido que la palabra fuera escrita y que la ilumina para el que la lee hoy, la entienda espiritualmente. Bueno, de eso nada tenía Nicodemo. Verso 6, lo que es nacido de carne, carne es, o sea, Jesús le planteó, ese es el mundo material, el nacimiento físico, lo que es de carne, carne es. Pero hay otro nacimiento, otro tipo de vida, la nueva vida, que el que nació del Espíritu, Espíritu es. Después le dijo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y allí tenemos la expresión, por tercera vez, insiste Jesús, en que es necesario el nuevo nacimiento. Pero él lo pone como orden. Nunca hemos pensado que la salvación que Dios ofrece la ordena. Dios la ordena. Luego con los años, varias décadas después, 4, 5, cuando Pablo predicaba en Atenas, y predicaba una multitud pagana y a su vez seguidora de multitud de dioses, politeísta. Pablo dice
que Dios manda a todo hombre, en todo lugar, que se arrepientan. Así que muchos dicen, bueno, aquella persona rechaza al Salvador, no quiere saber nada con la salvación. En realidad, no obedecer el mandato de arrepentimiento que Dios establece y la orden de ser salvos es quebrantar un mandamiento de Dios. Muy bien, hasta aquí la lectura porque sigue el diálogo muy profundo, muy nutritivo. Pero quisiera ver la siguiente pantalla, una expresión que se dijo aquí el domingo pasado y que fue muy buena. El moralista, y este caso era Nicodemo, porque Nicodemo pertenecía a un grupo llamado los fariseos, que se había creado unos siglos antes de Jesús, no están mencionados en el Antiguo Testamento, pero eran personas, y yo les digo que eran fabricantes todos, ni siquiera fabricaban justicia propia, que esa es tal vez la tarea espiritual más grande del mundo no cristiano o no creyente. Fabrican buenas obras para presionar a Dios para que de esa manera pueda otorgar favor. Y Dios no establece esa manera de comunicarnos, porque Dios viene al encuentro de gracia del pecador, como cantamos recién. Nuestros pecados fueron graves y tremendos, pero la gracia de Dios es mayor. Y acá se le está expresando a Nicodemo. Nicodemo no estaba en sintonía todavía. Se cree que sí, porque hay dos textos más en el Evangelio de Juan. Uno donde en una reyerta o una discusión con fariseos, él pone en evidencia cosas acerca de la fe, y en el último término, él fue uno de los que rescató el cuerpo de Jesús, que lo tenían allí esperando para la sepultura, y se identifica de que de esa manera todo lo que estamos viendo lo entendió. Entonces el moralista es más peligroso que la inmoralidad. ¡Epa!, dice uno, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo un inmoral puede ser comparado con un moralista? Sí, pero yo me refiero a la intención que a veces tiene el moralista de presionar a Dios para lograr su favor. Por eso la salvación no es un empujón de abajo, es un tirón de gracia desde arriba, desde la fortaleza y la gracia bendita de Dios. Ahora, el problema está que cuando el hombre fabrica justicia propia, cuando establece muchas maneras de actuar para decir, mira Dios cómo me estoy portando, uno se vuelve orgulloso, justamente, y le roba la gloria a Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Así que se dijo también el domingo pasado que el objetivo final del Evangelio es nuestra humillación, porque si no llegamos al estado de humillación, Dios no puede atender la súplica de alguien que es egoísta y orgulloso, solamente aquel que es humilde y se presenta frente a Él para solicitar perdón. La salvación es de Dios. La salvación no es un premio al bueno, es un regalo al culpable. Por eso siempre, siempre, siempre la gracia es superior a mi pecado. Ahora este moralista tenía un problema, vamos a la placa que sigue. Y es que, vamos a hacer un poquito de historia, en la historia humana, cuando estábamos, diríamos, en la infancia o en la escuela primaria, el hombre tuvo que llegar a conocer que era pecador. Entonces Dios mandó la ley. Por eso la placa que ven ahora, la que sigue, que dice que respecto a Gálatas 3:24, que es una zona del mundo antiguo donde había este problema, Dios estableció la ley, en términos sencillos para aquellos que hace poco que leen la Biblia, es como que si Dios puso un espejo para que toda persona pudiera verse a sí mismo y ver, por ejemplo, si uno tiene una manchita, si uno tiene algo que no está en orden en la cara, uno lo ve en el espejo en otra parte del cuerpo y se da cuenta de que está, diríamos, que tiene que resolver algo. Bueno, Dios puso ese espejo, pero es simplemente un espejo. El espejo no te corrige si tenés una mancha, si tenés alguna dificultad en tu cara. Y entonces dice Gálatas, y vamos a ver que este hombre moralista llamado Nicodemo, del que leímos en Juan 3, no había entendido cuál era el propósito de la ley. Porque el fariseo entendió que la ley, ese modelo perfecto de conducta, el fariseo creía que debía seguirla paso a paso para lograr el objetivo de recibir favor de Dios y salvarse. Y entonces dice este versículo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo era en la antigüedad
el cristiano, el esclavo que tenía ventajas en una casa porque se dedicaba a educar al niño de la casa. Cuando el niño llegaba a la edad mayor, le daban una despedida de bienvenida porque ya no estaba más para eso y volvía tal vez a las tareas duras del campo. Entonces lo que está diciendo Pablo, ya vino la gracia al mundo, vino Jesús, Dios vino al hombre en un encuentro de gracia y entonces tiene que despedir la ley y dice más acá, nuestro ayo fue la ley para llevarnos a Cristo, propósito llevarnos a Cristo. Pero después dice que hay otro propósito, por eso propósito final. Con la venida de Cristo, la ley se fue, hemos sido llevados a Cristo y a través de Cristo, dice, fuésemos justificados por la fe, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esto es lo que no entendía este hombre. Muy bien, vamos a la siguiente placa. En la Biblia hay, ahí está, perdón, la que estaba puesta, perdón, no había visto bien. En la Biblia hay doctrina fundamental y doctrina general. Doctrina fundamental son las que tienen que ver, no quiere decir que una es más importante, no, todo es importante en la Biblia. Pero hay algunas doctrinas fundamentales que tienen que ver con los fundamentos de la fe, la esencia de esa salvación. Por ejemplo, una de ellas, la más importante, que Jesús es Dios. Ese era el problema que tenía Nicodemo, porque Nicodemo, ¿cómo lo trató a Jesús? Como maestro. Estoy viendo señales, estoy curioso. Aparte viene de noche y hay multitud de interpretaciones. ¿Por qué fue de noche? Porque tenía vergüenza, por esto, por lo demás. Pero hay explicaciones más racionales como que Jesús estaba tan ocupado a la mañana y la tarde que a lo mejor a la noche estaba más tranquilo y necesitaba sacar de su interior Nicodemo sus inquietudes. Porque demuestra que Nicodemo es el prototipo de todo hombre. Cuando desconoce a Dios y está desconectado de Dios, todo hombre, todo ser humano, tiene muchísimas inquietudes. Y es el momento de buscar por el verdadero camino para llegar al Señor Jesús. Bueno, otros dicen, vieron que hay un chiste que dice que cuando uno no puede dormir tiene que contar ovejitas. Bueno, este se cansó de contar ovejitas y fue al pastor de las ovejas, fue a Jesús. Entonces, la doctrina es fundamental. La doctrina es revelación de Dios. Segundo lugar, también hay ordenanzas, que son reglas y normas o mandamientos basados en doctrinas. Por ejemplo, la celebración de la Cena del Señor el domingo que viene está basada en la experiencia de entrega de Cristo, muerte y resurrección y segunda venida, y es un recuerdo permanente. Y son mandamientos que son interpretativos, unos una vez por mes lo hacen, otros todos los domingos, unos con una copa entre todos, hoy con el COVID no se puede, otros una copita para cada uno, etc. Y también hay señales, porque dice que lo que llevó a Nicodemo a Jesús, versículo 2, fueron las señales. La señal es una evidencia del poder de Dios en salvación. Y las evidencias y estas señales van cambiando con el tiempo. Al término del Evangelio de Marcos se dice, estas señales seguirán a los que creen. Y allí habla de echar fuera demonios y hablar en lenguas. ¿Y por qué cambian? Porque con el tiempo Dios establece otra manera de mostrar señales. Hoy la señal más importante para mostrar el poder de salvación son las vidas cambiadas. Porque mucha gente puede hacer prácticas religiosas que se hacen en todo tipo de los círculos cristianos. Pero si alguien lleva adelante prácticas cristianas sin tener una vida cambiada, un testimonio real, no sirve esa señal. Así que bueno, ¿por qué una persona, la placa que sigue, debe nacer de nuevo? Porque ese es el tema, ese es el centro del diálogo que después, en otro término de la Biblia, se llama regeneración. El hombre necesita ser regenerado. El hombre no puede ser reformado, porque lo que debe cambiar es su naturaleza. El hombre entonces no puede ser corregido ni modificado, tiene que ser regenerado, transformado. ¿Por qué? Debido a la gravedad de su pecado. Nicodemo era inconsciente de la gravedad de su pecado. Era uno de los 71 notables que formaban un grupo especial llamado Sanedrín, que era como la Corte Suprema de aquel tiempo. Y él sabía el Antiguo Testamento. Yo he mandado esta semana algunas lecturas. Hay 24 maneras simbólicas y figuras del lenguaje hebreo en el Antiguo Testamento que explican lo que es pecado. Se ve que Nicodemo se las pasó por alto. Entonces, no entendía Nicodemo lo pecador que era y no entendía lo que a veces no entendemos los hombres, lo santo que es
Dios. Por a veces intentamos que, yo a veces ni confiaría ni en 5 minutos de buena conducta que yo tengo para lograr algo de Dios. Porque nadie puede ofrecer cosa buena a Dios. Por eso Jesús en el Sermón del Monte, que estamos estudiando en las casas en la semana, dijo en el Sermón del Monte en Mateo 5 que si la justicia nuestra no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no podremos participar del reino de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? No se refiere a que si los fariseos hacían 2, tenemos que hacer nosotros 8 o llegar hasta 10, que sería el máximo. No. Se trata de otra justicia. Nicodemo planteaba justicia humana y él era un gran fabricante de justicia humana. Y Dios le dice, nada de eso. Hay que resetear la vida, hay que empezar de cero con un nuevo comienzo. Y segundo elemento, ¿por qué debemos nacer de nuevo? Debido a que el hombre tiene existencia sin final. Para Dios el hombre tiene un gran valor y siempre debe ser tratado como una criatura de valor infinito, porque llevamos la imagen de Dios. Sí, está muy desdibujada en mucha gente, ¿no? O en muchos de nosotros. Pero llevamos la imagen de Dios. Y también el hombre debe reconocer que es totalmente responsable de su situación presente. Ahora quiero hacer en estos minutos que siguen una comparación entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Si yo preguntara aquí, ¿quién de aquí vino al mundo de una manera diferente a un nacimiento físico? Nadie diría nada, levantaría la mano, porque todos venimos de un nacimiento físico. Así que podemos entonces recordar el nacimiento físico y verlo como cómo se compara con el espiritual. Vamos a la primera característica. Primera cosa, en el nacimiento espiritual, como en el físico, hay una concepción. Son 6 palabras que empiezan con C. Primera, concepción. En el caso del nacimiento físico, nos han enseñado en la escuela y en la familia que el esperma y el óvulo cuando se unen provocan la concepción. Muchas veces cuando se descubrió el genoma humano, que lo hizo un creyente muy fiel, un científico, demostrando de todo esto, muchos planteaban que el hombre podía ahora crear vida. El hombre nunca puede crear vida. El hombre puede transmitir la vida que tiene. Por eso papá y mamá, al estar unidos, pueden concebir, pero transmiten a través del esperma, que también es derivado de la sangre, la vida que ellos tienen. Por eso se necesita este nuevo nacimiento, esa nueva concepción, porque no es corregir al hombre, no es modificarlo, no es reformarlo, es regenerarlo. Y eso es lo que no entendía Nicodemo. Cuando Dios creó a Adán y Eva y le dijo las bases en las cuales debían moverse, eran muy sencillas las órdenes. Había un solo no, que no había que... Bueno, y el hombre fue a eso, ¿no? Pero la advertencia de Dios les dijo, porque el día que comiereis del árbol, Dios que le dijo, ciertamente morirán, ¿cierto? Bueno, la mujer y el hombre comieron en ese orden, y uno dice, y lee después en la Biblia que Adán vivió 930 años. ¿Se equivocó Dios? No, de ninguna manera. Porque el hombre es un ser que tiene 3 partes. Decimos individuo, bueno, sería indivitrio, pero si es individuo, quiere decir que la parte del alma también incluye el espíritu. El hombre murió instantáneamente en su espíritu, porque el pecado hizo un corte instantáneo en su vida espiritual. Por eso la muerte significa desconectado, separado de Dios, ¿no es cierto?, el espíritu. Su alma fue muriendo progresivamente y finalmente a los 930 años murió Adán. Segunda característica del nacimiento espiritual que se compara con el físico. Es la segunda C, continuidad. Y ahí me aproveché yo para poner a 2 de mis nietos, ¿no? Para dar este ejemplo. Tengo 5, perdonen los otros 3 que no puse. Pero por ejemplo, está Dina y está Keren, ¿no? Dina es la continuación de la vida de Débora y de Sebastián. Y Keren es la continuación de la vida de Marcos y de Fernanda. Como también nuestros hijos, o yo, soy la continuación de la vida de mis padres. Esto se llama continuidad. Por eso la salvación no es sacar al hombre de la tierra
y llevarlo al cielo, que es lo que posiblemente en muchos casos muchos creen esto solamente. Pero es más que eso. La salvación es que Dios descienda del cielo a un encuentro de gracia para entrar al hombre y no reformarlo, sino transformarlo, darle una nueva naturaleza. Entonces espíritu, como dije recién, que ocurrió su muerte instantánea en Adán, al momento del pecado, y los hijos que siguieron de Adán, dice Génesis 5, 1 por ejemplo, Set, fue a la imagen de Adán. ¿De qué Adán? ¿Del antes del pecado o después del pecado? Quiere decir que la genética espiritual se incorpora a la genética física y heredamos entonces el pecado. Por eso Dios rechaza la justicia fabricada por el hombre mismo, porque esa justicia proviene de la continuidad del hombre viejo. Y Dios no quiere saber nada con el hombre viejo, porque es el hombre que ha recibido el impacto del pecado. Y lo que se murió instantáneamente, que era el espíritu de Adán, era el que le permitía tener percepción y contacto y diálogo y vida con el Padre, con Dios. Y cuando esa parte de su vida fue cercenada, se desconectó de Dios. Y así nacemos todos. Por eso es muy difícil, porque a partir de ahí el hombre se guía por los sentidos. Entonces lo que ve cree, lo que oye cree, lo que toca cree, lo que gusta cree. ¿Y cómo percibe a Dios? Ese es el problema que tiene Nicodemo. Nicodemo dice, pero ¿cómo me estás pidiendo que vaya al vientre de mi madre otra vez? No te estoy entendiendo, Jesús. Por eso el Evangelio de Juan, su tema es la vida. No está puesto por capricho este primer diálogo, que uno cuando lo lee dice, pero esto se te lo tendría que decir Jesús, se lo tendría que haber dicho en el capítulo que sigue a la mujer samaritana. Porque ella sí que vivía haciendo barbaridades, inmoralidades. Pero esta continuidad, que estoy hablando que así se parece el nacimiento físico con el espiritual, así como somos la continuidad de nuestros padres y nuestros hijos la continuidad de nuestra, cuando uno recibe la nueva vida, recibimos la continuidad de la vida que Dios ha engendrado en nosotros a nacer de nuevo. Por eso decía Pedro, en su segunda carta, que somos participantes de la naturaleza divina. O sea, está continuada en nosotros. Hay que tener cuidado porque Dios tiene dos vínculos que sustentan su propia existencia. Una es su esencia y otra es su naturaleza. La esencia tiene que ver con todos los atributos que Dios tiene que no puede comunicar al hombre. Por ejemplo, la omnipotencia. No nos hizo omnipotente a nosotros, algunos se creen. Dios tiene omnisapiencia, sabe todo. Algunos también, pero no se la dio a nadie Dios esta característica. Esos son atributos no comunicables. Pero hay otros que sí nos interesan saber cuáles, son atributos comunicables. De eso habla Pedro. Dice, ustedes cristianos son participantes de la naturaleza divina. Por eso en el nuevo nacimiento nos son dotados de estas características. ¿Cuáles son estas? Tenemos la más importante, el amor. Ese es el más importante. Estuvimos hablando recién, habló nuestro hermano Daniel hace un ratito. La justicia y la paz. Por supuesto que no se lo da en la misma dimensión que lo tiene Dios. Dios es justo, perfectamente justo. Nosotros tenemos algo que se parece a eso. Y el amor también, porque entonces tenemos continuidad con Dios. Tercer lugar, el nuevo nacimiento, placa que sigue, el nacimiento espiritual como el físico produce un carácter. Por eso Jesús decía en el texto que yo leí, lo que es nacido de la carne, carne es, carácter humano. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, carácter sobrenatural, de ese que a veces nos falta a los cristianos, porque también hemos recibido el carácter de Dios. Por eso lo de Pedro tiene tanto sentido. Ahora, ¿por qué Cristo es el único comunicador de la vida? Nos responde el mismo Juan del cual estamos leyendo. En el capítulo 1 dice, en él, versículo 4, estaba la vida. ¿Y qué era la vida? La vida era la luz de los hombres. Así que esta naturaleza divina, de la cual tenemos que tener muy claro, son perfecciones de vida que están en Dios en grado infinito, pero al hombre se la transmite en grado finito.
Y cuando estemos en el cielo, seguramente que muchas van a ser estas posiblemente gracias completas. Ahora, ¿cuáles son los caracteres, cuáles son los rasgos de este carácter que el hombre recibe de Dios? No quiero ahondar en los que recibimos del nacimiento natural porque tienen muchas cachaduras y dificultades. Habrá, si uno dice, he recibido el carácter de Dios con el nuevo nacimiento, ¿cuáles son las señales o los rasgos? Habrá amor por el Señor Jesucristo. Eso quiere decir que si alguien no manifiesta un verdadero amor por Jesucristo, debe dudar si tiene este nuevo nacimiento. Habrá un deseo intenso por santidad. ¿Eso qué quiere decir, santidad? Es un mejoramiento constante de la vida, no bajo mi propia motorización y fuerza humana, sino bajo la gracia. Por eso es que no vivimos el pecado como en forma habitual, como un estilo de vida, los que decimos tener nuevo nacimiento. Debe ser como un pecado como un hecho aislado en nuestra vida. Y habrá también un testimonio, una evidencia interna que el Espíritu produce. Dice Pablo en Romanos que tenemos el testimonio en nosotros, ¿no es cierto? Y por último, tendrá el deseo siempre de compartir de Cristo. Si alguien no tiene el deseo de compartir lo que sanó su vida, lo que trajo la nueva vida a otras personas, debe dudar si de verdad tiene este nuevo nacimiento. Así que entonces vamos a la cuarta C, cuarto elemento que también va paralelo al nacimiento espiritual con el físico. Todo nacimiento espiritual como el físico tiene un comienzo nuevo. Es empezar de cero. ¿Cuántas veces el hombre puede decir, quisiera, muchas personas, por ejemplo, las cansadas de la fama, en el caso de Maradona, que murió lamentablemente hace pocos días, yo cuando recibí esa noticia, lo primero que me pregunté es cuál habrá sido el destino eterno de esa persona. Dios haya llegado a su vida para que pudiera haber sido salvo. Pero es un nuevo comienzo. A veces se desea, pero no se tiene las herramientas necesarias porque se necesita este encuentro de gracia, este Dios bendito, lleno de gracia que viene al encuentro del pecador. Por eso cuando Pablo escribía, por ejemplo, la carta a los Corintios, ellos vivían en un medio muy pecador, porque todas las religiones griegas, politeístas, eran inmorales, completamente inmorales. Entonces las personas que llegaban a la luz de Cristo, al verdadero Dios, venían de prácticas aberrantes. Por eso Pablo les decía, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y empieza a hablar de toda una cantidad de personas pecadoras que eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, etcétera, etcétera. Pero concluye su idea diciendo, y esto erais tiempo pasado, algunos, mas ya habéis sido, pero allá habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre de Jesús. Por eso, ¿cómo ocurrió esto? Porque no se crece espiritualmente si no se nace antes espiritualmente. Quiere decir que para ellos, para esa gente, como para todo cristiano, pero de un ejemplo ahí en la iglesia de Corinto, ellos fue un nuevo comienzo. Se encontraron con Cristo y dejaron atrás una vida que había ignorado a Dios. Así que hay un nuevo comienzo nuevo, o sea, con C otra vez comienzo. Quinto elemento que iguala el nacimiento espiritual, o mejor dicho, se puede comparar, es que hay certeza de que ha ocurrido. Puede haber certeza de que ha ocurrido. Uno se pregunta, como cristiano, ¿tenemos certeza que ha ocurrido este nuevo nacimiento? Yo digo que sí. Cuando uno dice que sí, ¿en dónde hay que buscarla? Mucha gente explora el pasado, el momento en que yo me encontré con Cristo. A veces hay fecha cierta porque fue un acontecimiento especial, un momento especial, pero muchas veces, en mi caso también es así, no tenemos la fecha cierta porque teníamos muchas dudas de nuestro paso inicial con Dios. Por eso, en realidad, la mejor manera es ver en el hecho futuro. Yo les ponía una lectura que mando regularmente, es aquel que quiere ir, por ejemplo, a Uruguay, los pago aquí de Mauro, y unos deciden ir en avión y otros deciden ir en auto. Y dicen, vamos a encontrarnos en el aeropuerto internacional Carrasco, así se llama Carrasco, en Montevideo. Muy bien, el que va en avión cruza el Río de la Plata.
Pero ¿cuál es la línea divisoria de Río de la Plata? Uno la puede saber cuando va en avión, no. Pero cuando va por la aduana en Gualeguaychú y Fraiventos, ahí te ponen los sellos y decís, estoy pasando el puente general San Martín, y acá dice acá, termina Argentina y acá empieza Uruguay. Entonces nos encontramos los dos en el lugar, allí en el aeropuerto de Carrasco, tomando un café. Dice, bueno, ¿dónde cruzaste? Y yo por tierra sé dónde, y vos, yo no sé porque vine en avión. Lo cierto es que la aseveración que uno puede decir estoy en Uruguay es porque están allí en ese preciso instante. Por eso la señal no es el que creyó tan solo, que es importante también, sino el que cree. Por eso Juan 3:16, que es lo que le dijo después a Nicodemo, Jesús, para que todo aquel que en él cree. A veces lo estudiamos de memoria y por ahí se nos dice, pero todo aquel que en él crea. No, dice cree. Así que hay que mirar hacia adelante. Por eso nuevo nacimiento tan importante, porque no es corregir al hombre, no es modificar al hombre, no es reformar al hombre, es regenerarlo y transformarlo. Y no hay manera de entender al nuevo nacimiento, que es lo que le va a decir Jesús a Nicodemo, porque quería un milagro. Para poder entender este milagro, tenés que vos mismo ser un milagro. Cosa que creo que ocurrió por los eventos de versículos que relatan lo que pasó con Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 7 y capítulo 19. Y la última, en el nacimiento espiritual, como en el nacimiento físico, hay una conclusión. Hay un hecho final que sucede. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en su ministerio, trabajo terreno, muchos veían milagros y cosas así, pero Jesús dijo una vez, y está registrado en su palabra, esto que voy a leer. Sin embargo, no os regocijéis en esto, porque habían echado demonios, ¿no? De que los espíritus se os sometan, porque eso era algo tremendamente llamativo. Entonces Jesús dice, no se pongan tan contentos por esto. ¿Y por qué hay que ponerse contento? Y él dijo, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En otro lugar se llama el libro de la vida. Pero interesante, en el idioma original, la palabra escritos significa escrito para siempre. Vamos a tratar después, en el futuro, si Dios lo permite, el alcance de la salvación, porque algunos pueden llegar a creer que se puede perder. Pero hay mucha evidencia bíblica de que no es así. Escrito es escrito. Imagínense que Dios tiene un ángel que escribe los nombres nuestros cuando nos convertimos en cristianos. Imagínense que yo estoy haciendo algo equivocado y que supuestamente pienso que pierdo la salvación. Imagínense a Dios diciéndole al ángel, che, bueno, che es un lenguaje argentino, ¿no? Señor ángel, borrar el nombre de fulano. Así como yo no tuve mérito para obtener salvación, yo no puedo provocar desmérito para que se me quite la salvación. El que es salvo para siempre, pero no por mérito humano, porque si de verdad creyó, de verdad será siempre salvo. Ahora, vamos a la placa que sigue. Ahí están las 6C. Concepción, continuación, carácter, comienzo, certeza, conclusión. Si esas 6 características faltara, no sería la obra completa del nuevo nacimiento. Ahora, la obra del Espíritu Santo, la placa que sigue, por favor, en la salvación. Porque en realidad estamos viendo eso, estamos viendo la regeneración y la obra que el Espíritu hace para transformar a un fabricante de justicia propia a un receptor de justicia ajena. Porque en realidad lo que debía tener la solución para el problema de Nicodemo, ¿cuál era? Recibir la justicia del cielo. Y es la fórmula que Dios tiene para todo el mundo hoy. Y si nosotros somos cristianos es porque hemos receptado, hemos recibido esta gracia. Por eso es el Dios que viene al encuentro de gracia del hombre. Hablo genéricamente y incluimos a todos. La obra del Espíritu en salvación, ahora sí, cuando ya se cristaliza en la tierra, ya la primera obra del Espíritu Santo, ¿cuál es? Es pasar a ser sombra sobre el cuerpo de María. María supo eso porque el ángel se lo dijo, si no, jamás hubiera sabido. Pero tenía que explicárselo porque iba a quedar embarazada. Y dice el ángel que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El esperma del cielo concibió en el óvulo de María.
Por supuesto, María perdió su virginidad en el momento del nacimiento. Hasta que Jesús no nació y ella vivió una vida normal después del nacimiento de Jesús y formó un hogar donde hubo otros hijos más con José. Pero también el Espíritu Santo acompañó a Jesús en el inicio de su ministerio. Cuando fue bautizado, vino una voz del cielo y el Espíritu de Dios dice que descendía como paloma. Muchos dibujan al Espíritu Santo como una paloma. Una figura literaria, no era una paloma, como paloma, dice, que es una figura literaria. Y también, cuando lo estaba estudiando me impactó mucho, en el momento de la cruz, el Espíritu Santo sostuvo al Señor Jesús. Lo dice Hebreos 9:14. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual es el Espíritu eterno, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces el Espíritu Santo está sustentando el sacrificio de la cruz del Calvario. Quiere decir que constantemente acompañó desde la concepción de Jesús, de su trabajo público, hasta el momento más apreciado de su obra aquí en la tierra. Porque si decimos Jesús vino para sanar, sí, es verdad, algunos sanó, no a todos. Jesús ayudó a los pobres, sí, a muchos ayudó, no a todos. Jesús enseñó, sí, como nadie enseñó, pero la obra más importante que él vino a realizar es la tarea redentora. Sin esa tarea, Jesús nunca pudo haber hablado de nuevo nacimiento. Ahora, la obra del Espíritu en la salvación del hombre, ya vimos en el Espíritu Santo la salvación del Salvador. La placa que sigue, vemos que hay tres elementos importantes. Convicción de pecado del hombre, y el hombre no se salva por saberse perdido, se salva al sentirse perdido. Es cuando levanta la mano pidiendo socorro a Dios, de verdad Dios le acude a su llamado. Fe salvadora, cree en el Señor Jesucristo, dijo Pablo al carcelero de Filipo, y serás salvo tú y tu casa. Y por último también, proviene ahí sí el milagro de los milagros que Jesús le está planteando a Nicodemo. Muchas de las enseñanzas y doctrinas que están en la Biblia y la cual creemos los cristianos tienen su semilla en el Evangelio, pero tienen su explicación en las cartas apostólicas. Jesús habló del nuevo nacimiento, pero para poder entenderlo con toda claridad debemos ir a las cartas apostólicas. ¿Por qué razón? Porque como le dijo un día Jesús a uno de sus discípulos, las cosas en el sermón de sobremesa en Juan 15 al 17, porque aún no las pueden sobrellevar. No es que Jesús no las podía enseñar, sí las podía enseñar. Lo que pasa es que nosotros no las podíamos receptar. Ahora, allí entonces, la regeneración espiritual ocurre. Y regenerar no es corregir, no es modificar. Significa crear nueva vida. Por eso los seres humanos no somos convocados por el Señor a ser religiosos, sino a tener nueva vida. Por eso estamos bajo el título de esta reflexión, el título que tenemos es La salvación es de Dios. Expresión que está 2 veces citada en la Biblia, en el libro de Jonás y uno de los Salmos, que la salvación es de Dios. Ahora, la placa que sigue, la salvación es de Dios, porque dice Efesios 2, 8 y 9, que hay 2 cosas que el hombre de hoy piensa que puede salvarse. El hombre de hoy piensa que se puede salvar, tener nuevo nacimiento o aspirar a una nueva vida por sí mismo y a través de sus obras. Esas 2 cosas están planteadas en Efesios 2, 8 y 9. Dice, y esto no es de vosotros. Y dice, porque por gracia sois salvos. Y dice, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Y después dice, no por obras. Segundo, prohibición o declaración de que no se puede por el buen comportamiento. Por eso el hombre no necesita ser reformado, sino regenerado. Pero necesita una iluminación, y ya vamos terminando, una iluminación espiritual para que esto ocurra. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, cuando Jesús está prometiendo que ha de venir para hacer la tarea del nuevo nacimiento en las personas, da una explicación amplia. Y todavía el Espíritu Santo, que es eterno como Él, no había venido a cumplir una misión especial porque tenía que Jesús retirarse de la tierra, diríamos, ser glorificado, para que la obra la continuara el Espíritu. Y cuando venga ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo, dice Juan 16, que va a hacer 3 cosas importantes.
convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de justicia y convencerá al mundo de juicio. Son palabras que parecen trabalenguas. Pero la primera cosa es convencerá al mundo de pecado. Uno dice, pero cometemos tantos pecados. Sí, pero hay uno que nos condena. No piensen en la blasfemia contra el Espíritu Santo, que eso es otra cosa. El pecado que condena al hombre, ¿cuál es? La incredulidad. A veces uno puede pensar, sí, pero gente que han matado a otras personas son terribles pecadores. No va a decir que el pecado del asesinato no es mayor que el no creer. El pecado del asesinato, aunque es terrible y duro, muy feo, puede ser perdonado por Dios. Pero la incredulidad es como una bofetada al rostro de Dios, un puñetazo al rostro de Dios. Después dice también allí que Dios envía el Espíritu Santo para convencernos de justicia. Jesús vino no solamente a sanar a la gente, no solamente a enseñar, no solamente a ayudar a los pobres, vino a proveer justicia. Dijimos en el comienzo, Nicodemo era un fabricante empedernido de justicia propia. Y Jesús vino a decirle, Nicodemo, no te sirve todo eso porque son continuación del hombre viejo y lo que tenés que hacer es nacer de nuevo. Por supuesto que esta explicación de la justicia la dio el Señor aquí sembrado en el Evangelio, pero explicado en las cartas. Porque dice Pablo ya, otro que también luchó, porque él quería también, era pariente de Nicodemo, porque era fariseo, y tenía el mismo razonamiento. Querer hacer cosas buenas para que Dios le mandara el regalo de la salvación. Y Pablo, cuando lo entendió, explica en Romanos 10, hablando del hombre, porque ignorando la justicia de Dios, el hombre procuró establecer la suya propia. Es lo que trata de hacer todo hombre. Y ahí dice Pablo la palabra ignorando. Ignorar es terrible en cualquier área de la vida, nos puede traer malos resultados. Pero acá en el terreno espiritual la ignorancia es trágica. Por eso debemos, como leímos en la misión de la iglesia, de compartir el mensaje de salvación a todos, porque tenemos que quitar la ignorancia, no, la va a hacer Dios porque nosotros no convencemos a nadie, nosotros transmitimos la palabra y Dios solamente convence, para que sea removida esta tremenda ignorancia que el hombre fabricando justicia propia no va a ningún lado, es un fracasado, porque por eso Dios vino no a reformar al hombre, vino a transformar al hombre y vino a regenerar al hombre. Por eso miren lo que voy a decir, que es algo muy duro ahora, respecto a esto, por supuesto. La peor forma de maldad es la bondad humana. Epa, esa es la primera parte. La peor forma de maldad es la bondad humana. ¿Por qué? Cuando esa bondad se vuelve un sustituto del nuevo nacimiento. Repito, la peor forma de maldad es la bondad humana cuando esa bondad se vuelve un sustituto del nuevo nacimiento. Eso es lo que hacía Nicodemo. Por supuesto que todavía no lo estaba sabiendo hasta que Jesús se lo dijo. Y por supuesto que Jesús estaba iniciando su ministerio, pero debía conocer mucho más. Y luego dice que entonces el Espíritu Santo nos convence de pecado, de la incredulidad, de justicia, porque nos dice la justicia tuya fabricada no va a ningún lado. Y luego, y terminando, vino a convencernos de juicio. Y cuando dice la Biblia, el verso 11 de Juan 16, de juicio, menciona que por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No es un término del futuro. No dice que será juzgado en el futuro. Satanás, el príncipe de este mundo, otra manera de llamarle, ya ha sido juzgado. ¿Dónde? En el Calvario. Por eso Jesús se levantó contra toda fuerza del enemigo. Venció allí la muerte, porque como cantamos en la canción, es el rugido en el medio del silencio, donde todos pensaban que Jesucristo había terminado su función, pero al tercer día, ese rugido en el medio del silencio, Dios se levantó con poder para establecer para siempre el derrame de gracia para este mundo necesitado, del cual somos parte. Porque por más que nos hubiéramos esforzado para modificarnos y mejorarnos, nunca lo hubiéramos logrado. Porque la salvación no es un empujón de abajo, es un tirón salvador desde arriba. El Dios lleno de gracia
como dice Isaías, el brazo, Dios se arremangó y llegó en Jesús a un encuentro de gracia. ¿Cómo termina la historia? Y ya terminamos. En Juan 7, 50 y 51, lo voy a leer. Aparece allí Nicodemo entre sus pares, que lo querían enjuiciar al Señor. Por supuesto que después avanzaron más y lo asesinaron. Pero el Evangelio de Juan capítulo 19, verso 39, habla de que el cuerpo del Señor fue llevado para una sepultura digna. Entonces podemos decir o inferir, no por alguna razón, Juan lo incorporó también en la historia. No lo hacen otros evangelios. Entonces Nicodemo confesó su amor por Cristo, miren, cuando enterró el cadáver de Jesús, cuando Pedro, Santiago y Andrés lo habían abandonado al Señor. Porque uno dice, pero si era el cuerpo muerto. No, se estaba identificando con la fe que predicaba el que hasta ahí estaba muerto. Así que era una manera de confesar. Por supuesto, debió haberlo hecho a lo mejor más rápido, en otra forma, pero no todas las personas pueden crecer de la misma manera en la fe de Cristo. Mis hermanos, Dios nos convoca a que compartamos con otros este nuevo nacimiento. No hay manera de que el hombre cambie. Puede cambiar, cambiar es como poner parches a la vieja vida. Y Dios dice que hay que tener la nueva vida y Él la ofrece. Por eso la salvación es de Dios. Y nos otorga este nuevo nacimiento para que todos podamos ser partícipes. Roguemos al Señor para que muchos de aquellos que están cerca nuestro en este día y los días que siguen, que todavía no han descubierto esto, y muchos están enfrascados como Nicodemo, en ser fabricantes de justicia propia permanentemente, como para meterle la pesada al Señor, como diciendo, mirá, acá mirá, no puedes rechazar la manera que yo me comporto. Y Jesús dice, no, esa no es la manera, no es un grado mayor de justicia humana, sino es una sola justicia, la que no tienes y la que te es dada de regalo. Por eso cantábamos constantemente todas las canciones de la gracia. Es el favor inmerecido. Sea Dios bendito, porque nos planeó desde la eternidad antes de crearnos esta salvación tan preciosa, que nos permite un nuevo comienzo, a pesar de que tal vez para atrás de nuestra vida hay cosas horribles que fueron perdonadas. Dios es el autor de nuestra salvación. Gloria sea a su nombre. Nos ponemos de pie y nos despedimos en oración, dando gracias a Dios por el nuevo nacimiento y la regeneración que tenemos en Cristo. Señor nuestro Dios, gracias porque tu palabra no es un libro informativo, es un libro formativo que nos habla de la suprema gracia que desde el cielo vino. Jesús vino a un encuentro de gracia con la raza caída y nos dio esperanza. No es la salvación simplemente que quede condonado el pasado horrible y pecaminoso que todos teníamos, sino que es una gracia que se manifiesta en el presente para ayudarnos a ser vencedores frente a todo pecado. Y la gracia será, Señor, el ofrecimiento supremo y bendito para la vida que sigue cuando dejemos esta aquí en la tierra. Por eso, Señor, cada vez que analizamos lo que tú has hecho por nosotros, no queda otra cosa que caer de rodillas ante ti y decirte simplemente gracias. Gracias a tu gracia. Gracias a tu favor inmerecido. Y gracias por el nuevo nacimiento y la regeneración. Nos has hecho nuevos y nos has inscrito para no borrarnos en el libro de la vida. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y muy buena semana.